tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Buenas noches, gracias a todos por estar en la casa del Señor y gracias por ustedes que están escuchando la transmisión del servicio. Gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos una vez más, escuchar tu palabra, cantar las alabanzas a Él. Entonces vamos a comenzar con el número 300. Número 300, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, de un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Por cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos vi brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Sublime Gracia. Sublime Gracia es una de las canciones más conocidas. Bueno, vamos a mirar la lista de oración. Esta noche, la hermana Elizabeth y Don Adín tienen un amigo que falleció hace 3 días. Lo encontraron muerto donde vive y hay que orar por la familia. Y también tiene otra señora que ellos conocen que también falleció su esposo después de estar enfermo por un buen tiempo y se quedó viuda con 2 hijos. Entonces hay que orar por esta familia también y por Catherine. Gracias a Dios que ha compuesto esta situación con el bebé y con ella. Gracias a Dios por eso. Y por Jacqueline también estamos orando por ella. Y por mi hermano Dilson tuvo cirugía y le fue bien. Parece estar recuperándose. Gracias a Dios por eso. ¿Hay algo más esta noche que debemos mencionar? Bueno, vamos a seguir orando por la pandemia global y por toda la violencia que está sucediendo en nuestro país. Yo nunca he visto tanto problema amontado y la manera que casi instantáneamente
metieron las personas a las ciudades a causar daño, destrucción y pues problemas. Y yo no sé cómo eso puede resolver un problema de racismo, pero Dios sabe que hay necesidades grandes en nuestro país. Esas cosas están profetizadas en la Biblia cuando estamos acercando a la venida de Cristo. Bueno, vamos a orar, pedirle a Dios su ayuda sobre el servicio esta noche. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido de poder estar en tu casa una vez más. Gracias por todos que están aquí esta noche. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por contestar, Señor, las oraciones nuestras. Gracias por tener misericordia en la vida de Catherine y también el hijito. Y Señor, gracias por que se está ya componiendo el asunto y gracias a Dios por eso. Seguimos orando, Señor, por Jacqueline y te pido, Señor, que sigues ayudando a esta familia. Y Señor, por lo que está sucediendo en nuestro país, la pandemia, Señor, de nuestra nación y también en el mundo, pero, Señor, también lo que está sucediendo con toda esta violencia. Son cosas que realmente, Señor, no puede resolver ningún problema. Pero, Señor, cuando hay odio en el corazón y hay falta de Dios, cualquier cosa es posible. Pero, Señor, gracias porque nosotros no podemos pensar así porque el Señor sí nos ha salvado, nos ha dado un amor en nuestros corazones para ser de bendición y ser de ayuda. Y gracias por el cambio, Señor, que has hecho en nuestras vidas. Te pedimos por el servicio esta noche, el mensaje que me has tocado de predicar, por las canciones que vamos a entonar, y te vamos a dar gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno. Bueno, vamos a cantar el número 245 o Cuánto le amo. 245. Es Cristo quien por mí murió, disculpas por borrar dolor y penas por salvar. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque murió por mí. Jesús, el nombre sin igual, precioso es para mí. Cual grata nota musical resuena en mi oír. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque murió por mí. Con Cristo yo seguro estoy, me da perfecta paz. Conmigo va, pues suyo soy, no temeré jamás. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, porque murió por mí. En horas tristes de dolor, consuelo da
31. Lo que respira. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltero y arpa a la vez. Alabadle con el alegre pandero, con el canto de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Amén. Dios, aleluya. Amén. Dios. A mí me gusta esa canción, es bíblico, de Salmo 150. Hay que alabar a Dios. Amén. Lucas capítulo 8 esta noche. Hemos estado en Lucas varias noches, pero yo estoy leyendo a Lucas en mi devocional, entonces por eso estamos en Lucas. Amén. Lucas capítulo 8. Vamos a comenzar de leer en el verso 22. Verso 22. Y quiero que entendamos algo primeramente antes de entrar en el mensaje. Y eso es, verso 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peregraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Una historia que todos nosotros hemos escuchado, hemos visto hasta los cuadros que los artistas han pintado acerca de este evento cuando Cristo estaba durmiendo en medio de la barca y los discípulos estaban bien asustados y con mucho temor. Y cuando Cristo despertó, él regañó o dijo a las olas y al viento que se paran, y fue calma después. Pero lo que vamos a mirar esta noche no es eso, sino lo que sucede después.
Porque Cristo dijo a los discípulos en verso 22, pasemos al otro lado del lago. Cristo tenía un propósito por la tormenta en la vida de los discípulos. Dijo primeramente, vamos a ir al otro lado del lago. Con esta palabra, los discípulos no deberían haber preocupado por la tormenta, porque Cristo ya había dicho que vamos a llegar al otro lado. Yo no nos culpo. Somos nosotros carne y sangre. Tenemos la tendencia de tener ansiedad cuando hay esas cosas en nuestras vidas y aún nos olvida de la palabra de Dios y las promesas de Dios en nuestras vidas. Aun cuando los discípulos estaban en Marcos capítulo 5 remando con gran fatiga, la Biblia dice que se habían olvidado el milagro de los panes. Cristo había alimentado a más que 5,000 personas. Después se metieron en la barca, otra vez una tormenta, y se olvidó por completo el milagro que había sucedido unas horas antes. Somos nosotros. Hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas. Hemos visto la providencia, el poder que Cristo ha hecho milagros, pero con poco se nos olvida por completo lo que Cristo ya ha hecho o lo que la palabra de Dios dice por las circunstancias. Pero el propósito por este tormento podemos ver en el verso 26. Dice en verso 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Ya vemos el propósito por la tormenta. Fue este señor que fue endemoniado, fue lleno de los espíritus inmundos del control de Satanás. Y Cristo llega a él con un propósito de cambiar su vida. Quiero que nosotros pensamos por unos momentos acerca de tal vez las cosas difíciles que suceden en nuestras vidas. Dios va a hacer algo especial en la vida de otra persona por causa de las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Dios siempre está trabajando y Dios siempre tiene un propósito por la tormenta que sucede en nuestras vidas. Encuentra aquí un hombre endemoniado. La Biblia dice mucho de este hombre. Ahora, no se encuentra tanto hoy día, especialmente en los Estados Unidos, de las personas que supuestamente son controlados por espíritus inmundos, pero yo creo que cada pecado en este mundo está impulsado por un espíritu inmundo que está dando a la persona el impulso, la tentación de cometer tal pecado hasta que el pecado ya lleva control sobre la persona. Así es el diablo, un maestro, un experto en jugar con las emociones, con los deseos carnales del ser humano, tratando de decirle que eso no le va a hacer nada. No importa lo que dice su papá o su mamá o su pastor o la Biblia, si solamente lo hace en moderación o de vez en cuando, no le va a afectar. Pero un camino largo hasta una vida de desastre comienza con el primer paso en la dirección
del pecado. Yo puedo decir por experiencia, por rechazar lo que mi papá y mamá me habían enseñado y los que tenía liderazgo sobre mi vida cuando yo era joven, yo no puse atención, no presté atención a lo que ellos me decían. Entonces aprendí una lección. Todo comienza con algo pequeño. Dice aquí este señor que desde hacía mucho tiempo, verso 7, no vestía ropa. Ahora, yo no estoy diciendo que todas las personas que están controlados por los demonios son desnudos, pero se puede ver una diferencia en su manera de vestir hasta que pone menos ropa en vez de ropa suficiente para cubrir su cuerpo. No es por casualidad cuando uno va a un continente de África o la selva en otro país y encuentra a esos nativos que están casi completamente desnudos porque no tienen a Dios. Es algo que debemos entender. La manera de vestir tiene mucho que ver con la vida de uno. Ese señor no vestía ropa. Tampoco moraba en casa, la Biblia dice. No moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahora, yo no estoy diciendo que la gente le gusta vivir alrededor de las tumbas, pero le gusta estar fuera en la noche. Mi amigo, siempre su papá le decía, nada bueno sucede después de la medianoche. Cuando está oscuro por fuera, es mejor estar en casa porque las cosas que suceden en la noche son cosas que la gente le gusta vivir escondida o la manera encubierta porque saben que hay algo que en el día no es lo mismo. Y ese señor moraba en los sepulcros, no le gustó estar en casa. Estaba siempre inquieto cuando estaba en su casa. Yo tengo un amigo, pues ya él está en la prisión, pero ese señor era bien loco. Y tenía una novia que le tenía siempre a todo el tiempo encerrado. Y él quería salir una noche de su apartamento. Ahí estaba en la sala hasta que él comenzaba desde la puerta de su habitación, corrió y brincó 2 pisos hasta afuera. Un loco para poder salir de la casa sin ella saber. Es que hay personas que no les gusta estar en los lugares sanos, donde hay un buen ambiente de familia. A ellos no les gusta eso. Y ese señor así fue. Verso número 28. La Biblia dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Interesante que ese señor dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ya sabemos que fue el demonio por dentro que estaba hablando, no fue el Señor mismo, porque el Señor mismo no hubiera sabido eso. Verso 29. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Dice que nadie podía atar a este señor. Había intentado de encadenar con cadenas para
ponerle en un lugar seguro, nada podía atar a este señor endemoniado hasta que era impelido por el desierto, lugares secos. Y así es la vida de uno que no tiene a Cristo. Anda en lugares secos, siempre buscando la satisfacción de la vida en cualquier cosa. Siempre está buscando a algo para darle un poquito de consolación, para darle un poquito de paz, de felicidad, de contentamiento en su vida. La vida de un pecador es una vida muy seca, una vida donde hay escasez de agua, lo necesario en la vida. No tiene lo que vale en la vida, lo que realmente tiene importancia. Verso 30. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. La palabra legión significa probablemente hasta 5,000 demonios. Yo no puedo imaginar eso. De pronto en este mundo hay casos así. Lo más que estoy viendo el televisor y viendo las cosas que están sucediendo en este mundo ahorita, hay influencias satánicas en todas las partes. Hay una agenda con un sistema mundial en cuanto de religión, en cuanto de gobierno, en cuanto de lo político. Todo eso es parte de lo que la Biblia profetiza antes que Cristo va a llegar a recoger los suyos en el rapto. Estamos acercando el tiempo que Cristo viene por los suyos. Se puede ver. Porque Pablo en 2 de Tesalonicenses hablaba del anticristo y él dijo que el espíritu del anticristo que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Y eso fue hace muchos años. Ya hace muchos años estaba trabajando, obrando este espíritu, no el anticristo verdadero, pero el espíritu del anticristo. ¿Qué tanto más ahora? Verso número 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Siempre había pensado, ¿cómo puede una sola persona aguantar tantos espíritus inmundos? Y esos espíritus entraron en un hato de cerdos y los cerdos no. Realmente la depravidad del hombre es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Mucho más de lo que podemos imaginar. Verso número 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Lo que ellos nunca pudieron hacer en la vida de ese Señor, Cristo en un solo momento cambió la vida de ese Señor por completo. Él no tuvo que entrar en ese programa de 10 pasos para salir de sus adicciones, de sus problemas. Un encuentro con Cristo cambió la vida. Cristo hizo por este Señor lo que nadie más podía hacer, sentado a los pies de Cristo, vestido. Es como Adán y Eva. Cuando comieron el fruto se dieron cuenta que estaban desnudos y buscaron un lugar de hacerse una vestidura.
Y de repente se va a buscar algo de poner, de cubrir su desnudez. Y el verso 35, y en su cabal juicio. Un loco ya está pensando bien. Yo creo que muchos de los problemas de la mente están a causa de espíritus inmundos, de cosas que no nos cabe. Personas que tienen la capacidad de matar a sus propios hijos, sus propias esposas o esposos, cosas que no nos caben en la mente porque eso no es normal, pero hay personas que lo hacen. ¿Por qué? Escuché la historia de ese señor Ted Bundy que tenía tanto problema con la pornografía y hasta como estaba, de lo que yo había leído, estaba en un hogar con mamá y papá cristiana. Y comenzaba a mirar esas cosas y se volvió más y más una adicción a él. Y dijo él en esa entrevista que tenía que hacer algo para aguantar este sentimiento y que fue una tormenta en mente seguida hasta que tuve que hacer algo para pararlo. Y dice que comenzó pequeño y crecía y crecía y crecía hasta que había cometido unas cosas tan horribles. Y él dijo que se había convertido a Cristo antes de salir. Pues yo creo que fue executado. Le quitaron la vida por eso. Pero de lo que yo había escuchado, él nunca pidió salida. Él dijo, yo merezco estar aquí. No voy a pedir que me dejen salir. Yo no debo salir. Pero en su cabal juicio. Pero mira aquí en verso 35. Y tuvieron miedo. Un señor que andaba en la calle como un loco, que nadie podía atarlo, tenía una vida tan mala, todos tenían miedo de él. Pero cuando encuentra a él, sentado a los pies de Cristo, vestido en su mente cabal juicio, ya dicen, ay, qué miedo. Yo me acuerdo años atrás cuando yo andaba muy mal y mi familia siempre decía, hay que dejar eso, deja de hacer esas cosas que le va a destruir la vida, no haga eso, no haga eso, no haga eso. Y yo no nos puse atención y un día me entregué a Cristo. Y Cristo cambió mi vida por completo. Y ya no tocaba más esas cosas. El Señor cambió mi vida por completo. Hasta que yo comenzaba a invitarlos a la iglesia, a mis amigos, vaya conmigo a la iglesia. ¿Por qué no se entrega a Cristo? ¿Y qué decían? Allá he vuelto loco. Está bien. Deja esas cosas, pero hasta ir a los pies de Cristo y sentarse, vestirse, pensar bien, no hasta allá, no. Cuando este Señor nadie lo podía atar, nadie podía hacer algo por él en su vida, pero ya Cristo le salva, está sentado a los pies y a la gente dice, él es peligroso a nosotros. ¿No crees que no? Estabas viendo acerca de algunas personas ahorita que estás causando esos problemas y ellos dicen somos en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una manera de pensar que es dañino a otros que no creen igual. Y hasta que cuando los cristianos van a protestar en lugares donde están haciendo cosas indebidas, los atacan a los cristianos solamente por decir, entréguese a Cristo. No tienen ninguna arma, no están causando problemas, solamente están predicando, dando el evangelio a las personas y los atacan. ¿Por qué? Son peligrosos a lo que nosotros pensamos es lo correcto. La tolerancia que están proponiendo la gente, la tolerancia es solamente en una dirección. No los dos. Las personas de los homosexuales y todo eso dicen que hay que ser tolerante.
Pero de revés no funciona así. Así que han quitado negocios de las personas porque no quieren hacerles una torta de matrimonio en su negocio porque están contra de su fe y van a buscar abogados para quitar cada centavo que tiene ese negocio porque dice está discriminando. Pero mira, un Señor ya ha cambiado, que está pensando correctamente y ya el pueblo tiene miedo de Él. Ya el pueblo tiene miedo. Sigamos leyendo. Dice en el verso número 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Interesante lo que sucede aquí. Hay algo que podemos aprender de ese verso número 39. Los monasterios y la manera de vivir apartado de la gente no es bíblica. Cristo dijo a ese señor, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hay un Señor que aquí, Él quiere, dice aquí que verso 38 le rogaba que le dejase estar con Él. Él dijo a Cristo, yo quiero ir contigo. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero vivir el resto de mi vida siguiéndote a ti. Y Cristo dijo, no vayas a la casa y cuente a sus seres queridos cuán grandes cosas Cristo ha hecho, Dios ha hecho contigo. Parece que Dios quiere que los que han recibido la gracia de Dios lo comparten con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos. Él no quiere que nosotros encerramos en la casa, aunque no es malo estar cerca con Cristo. Hay que salir, hay que ir a nuestra familia para decirles lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo iba a predicar algo, pero se nos está acabando el tiempo. Tal vez vamos a terminar este mensaje el jueves, pero voy a darles el primer punto del mensaje que yo iba a predicar esta noche, porque tiene un título muy raro de lo que realmente nosotros pensamos en este pasaje, pero hay tres oraciones aquí. Hay la oración del creyente, hay la oración de los inconversos y hay una oración de los demonios, los diablos. El jueves en 8 vamos a hablar de 2. Pero esta noche vamos a mirar solamente enseñanza de la oración para el convertido, el que había aceptado a Cristo. Dice aquí en el verso número 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió, diciendo, vuélvete a tu casa. ¿Qué podemos aprender nosotros de la oración? Porque Él está rogando a Dios, orando, no de la manera que nosotros hoy día oramos porque ya está viendo a Cristo, pero es una oración porque Cristo es Dios. Le está pidiendo algo de Cristo y Él pide
Cristo, yo quiero estar contigo. Nadie ha hecho lo que tú has hecho en mi vida. Nadie podía haber cambiado mi vida en la manera que tú lo has cambiado. Yo me acuerdo que yo estaba tan atormentada de mente, mi vida fue un desastre, yo estaba atado, yo vivía entre los sepulcros. En Marcos nos dice que se cortaba con piedras y con navajas. Tenía una vida muy mala y probablemente había metido en muchos programas tratando de salir de los vicios, de las adicciones, de esos problemas que tenía en la mente. Probablemente tuvo que tomar unas pastillas para ver si podía soportar la vida. Y Cristo le cambió. Y tiene una petición tan tierna, tan especial a decir: Cristo, yo quiero estar contigo. Es normal que uno que Cristo ha cambiado la vida dice: Cristo, yo quiero estar contigo. Quiero seguirte, quiero estar en sus pies aprendiendo de la palabra de Dios. Y Cristo le dijo: no. ¿Qué podemos nosotros aprender con la primera oración? Es que Dios no nos va a dar siempre lo que pedimos de Él. Sinceramente, podemos ser honestos, podemos ser con el motivo correcto. En esta oración, Él está diciendo: Cristo, ¿puedo yo ir contigo? Y Cristo dice: no. Apenas salvo. Hay muchos que por esa respuesta se van a desaparecer por el resto de la vida. ¿Cuántos cristianos, después de convertirse a Cristo, si realmente lo hicieron, cualquier cosa sencilla que sucede en la vida y ya se van como el viento? ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es una vida donde Dios nos va a dar todo lo que pedimos. El Señor dice: por favor, Cristo, yo quiero estar contigo. Parece casi como un niño diciendo: quiero estar contigo. Y Cristo dijo, Él dijo: no. No puede. Debemos entender que la respuesta por nuestras oraciones a veces va a ser no. Y debemos aceptar la respuesta que el Señor nos da. Realmente fue una respuesta especial en la vida de ese Señor porque Él quería compartir su testimonio con los demás. Hay cosas que en cuanto a la oración debemos entender, y es bueno que nosotros oramos según la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Cristo, aún en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, dijo: no mi voluntad, sino la suya. Cristo dijo: si sea su voluntad, por favor, deje que esta copa pase de mí. Pero no sea mi voluntad, sino la suya. Hay que orar de acuerdo con la voluntad de Dios y también la palabra de Dios. Dios nunca va a hacer algo en contra de su palabra. Jamás. Jamás. He escuchado cosas tan raras de personas que me han dicho cosas: Dios me dijo hacer tal cosa. Yo dije: ¿dónde en la Biblia?
No puede decir que no le dijo que hacer algo, pero es algo en contra de la doctrina de la Biblia. Dios no le estaba hablando, porque Dios nunca va a decir a una persona de hacer algo en contra de la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando apenas fui salvo, yo estaba escuchando la radio, estudiando una religión, porque hay muchos que creen en esta religión y yo sabía algo de esa religión, pero yo quería escuchar de las personas que fue de esta religión, de sus propios labios, lo que ellos decían. Y decían que el bautismo es necesario para poder ser salvo y para poder ir al cielo. Entonces uno le preguntó, pero ¿qué tal el ladrón en la cruz? ¿Y qué fue la respuesta? Es que Dios puede hacer lo que Dios quiere hacer porque Dios es Dios. Pero el problema es que Dios no va a hacer algo en contra de su palabra. Dios se conoce por su palabra. En Salmo capítulo 143, verso 1, la Biblia dice que Dios ha engrandecido la palabra sobre su propio nombre. O sea, Él dice, mi palabra tiene más importancia que mi nombre. Este libro, hermanos, es muy especial. Entonces, no vamos a recibir siempre lo que pedimos. A veces lo que pedimos es algo que Dios quiere darnos cuando estamos listos o preparados para poder recibir lo que estamos pidiendo de Dios. Voy a dar un ejemplo que realmente no es algo sencillo que podemos entender. De pronto mi hija quiere el cuchillo de la cocina y realmente lo quiere, pero ella no está suficiente grande y madura para tener este cuchillo en su mano porque es peligroso. Y de pronto, cuando su papá le dice que no, se va a sentir triste porque es algo que tiene un color que atrae la atención. Está bonito. Algo que dice, wow, bonito, pero es algo peligroso que ella no necesita hasta que cuando tiene más edad ya lo puede utilizar. Y a veces los cristianos piden cosas de Dios que Dios dice, no le voy a dar eso ahora porque es dañino a su vida. ¿Y quién sabe más que nuestro Padre? Nadie. Porque un cristiano siempre está en desarrollo. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños y siempre quieren estar alrededor de la mamá. Tienen que ver la mamá 24 horas al día. Pero después de un tiempo, la mamá se va alejando más y más de los niños, entrenándolos a estar solos en un lugar. Y a veces los niños se ponen tristes y con miedo porque no pueden ver la mamá, pero la mamá siempre puede ver a ellos. Y Cristo está diciendo a este Señor, usted no puede estar conmigo, pero jamás te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo aunque estamos lejos. Entonces, en realidad, Cristo no le dijo no, sino que yo voy a contestar su oración en una manera diferente de lo que usted piensa. Debemos estar dispuestos de obedecer, aunque la respuesta no es lo que hemos pedido. Lo bueno es que ese Señor, porque estaba agradecido,
dijo, ok, Jesucristo, tú eres dueño de mi vida, voy a ir a casa, voy a publicar, voy a decir todo que tú has hecho en mi vida. Buena cosa de entender. El jueves vamos a hablar de las otras dos oraciones. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por los que están aquí esta noche, por la enseñanza, Señor, que podemos aprender de la vida de este endemoniado que, Señor, tú cambiaste su vida. Nunca fue lo mismo. Gracias, Señor, por ser un Dios que cambia vidas. Usted no está para hacer un cambio temporal, pero una nueva criatura. Y Señor, de pronto hay personas que están escuchando que casi viven como este Señor que tiene tantos problemas con su vida, está atado y está atormentado por estas tentaciones, esos vicios. Anda en lugares muy secos. Ayúdales a entender, Señor, que tú puedes cambiar la vida. Y Señor, para nosotros los cristianos, que estemos nosotros de aceptar la voluntad tuya en cuanto de nuestras peticiones, nuestras oraciones, que tú sabes lo mejor para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias por compartir el servicio con nosotros esta noche. Gracias a Dios por su palabra. Y si le podemos ayudar, por favor, háganos saber. Dios les bendiga.